Pues muchas gracias. Viveros, fíjate que hoy, no sé si tengas la mala costumbre, yo no la tengo. Hoy, pues por alusión personal, me puse a ver al muchacho Aarón Tapia en su programa, mi tocayo, sí, peloncito. Me puse a verlo porque anunció que tenía como invitado a Daniel Hidalgo, y creo que es muy importante pues, escuchar su versión, ver su versión. Le dio más tiempo a un tema que yo no sé exactamente para dónde va, que es el tema de la deuda con la cual se adquirió la digitalización. Luego lo tratamos, ahorita nos vamos a enfocar en el tema de la versión. Sacamos algunos puntos, algunos clips que están relacionados justo con estas 4 partes que presentamos lunes y martes de la estafa maestra sonora, que vamos a ir poniendo, y si quieres los ponemos y platicamos. Vamos a poner el primero de ellos, por favor. No me acuerdo cómo les pusimos. Que quede muy claro, y esa es la parte más importante, cómo recibimos la televisora, en quiebra, en bancarrota. ¿Por cuántas peripecias tuvimos que pasar? De tiempo completo. Ahí estábamos de sol a sol, Aarón. Y eso reconocido por propios extraños. Y me lo decían los trabajadores. Y por eso hasta la fecha no me hablan, no participan en las redes, pero sí me llegan sus buenos deseos, ¿no? Entonces, esa parte que dice, el tema penal, cuando la Auditoría Superior de la Federación mande lo administrativo a la Contraloría se aboca a ver lo administrativo. Sí. Y lo turna a la Fiscalía General de la República. No es cierto que Daniel Hidalgo rechazó un criterio de oportunidad. No es cierto, al contrario, con la Fiscalía. Jorge Morales lo dice en un video ahora. Pero qué chingado. El despacho de abogados que estaba revisando todo ese tema administrativo se apersonó en la Fiscalía General de la República y yo los acompañé en una ocasión. Y todo esto que te estoy diciendo, Aarón, se lo dijimos hace 2 años a la Fiscalía, ¿no? Por último, porque ya ahora sí por último, la gobernadora en su calidad de presidenta del Consejo Administrativo, qué bueno te requirió información. A mí nadie me obligó. Te dijo, pero ella tuvo conocimiento ahí va claro algo. Del convenio, de cómo pasó y cómo se distribuyó el dinero. Tenía que haberlo tenido. Ahí va claro algo. Sí. Hay que dejarlo así, ser muy cuidadoso y muy preciso para que no quede la menor duda. ¿Por qué yo no he denunciado? ¿Por qué dicen que voy a hablar? ¿Por qué voy a denunciar a la gobernadora, familiares, etcétera, etcétera? Sí. ¿Pero quién dice? Lo dice, bueno, videitos y lo que tú quieras. Sabes, columnas. Sí. También hay en fin, otros. Sí. Entonces, ¿en qué papel voy a quedar yo, Aarón? Si a mí nunca nadie me obligó a firmar ese contrato. Nadie, nunca recibiste. ¿Qué me obligó? Presión, las circunstancias de la televisora, y en función de eso recurrimos a la Contraloría, al ISAF, para ver la naturaleza jurídica de la empresa. Pero no me saquen la vuelta. La presidenta, que en este caso es la gobernadora, porque el gobernador en turno es quien preside el Consejo Administrativo, ¿cuál fue su actuar en Porque ella tenía que recibir información, checarla, analizarla, aprobar, no sé. ¿Cuál fue las veces que tú hayas platicado con ella de porque 312 millones de pesos para Telemax, como en la situación precaria que estaba, por Dios, pues es algo... ¿no? Que es un salvavidas e imposible que la gobernadora no se haya metido en este tema, ¿no? Eso es lo que... Pero tú estás ¿cuál fue eso? Que pudo haber habido un interés... No, ¿cuál fue? No, como presidenta, en su calidad de presidenta. Por eso es que en el Consejo de Administración se informó, y si tú lees esa acta, dice claramente, el tema reiterado en cada reunión del Consejo de Administración es la quiebra financiera de la televisora y que tenemos que buscar recursos, ¿sí? Y no podíamos liquidar personal porque nos costaba un dineral, millonada, el poder liquidar personal con más de 20 años en promedio. Entonces, cuando en agosto se lleva a cabo esta Junta de Consejo de Administración, se levanta el acta y ahí es donde se informa, como consta, todo lo que es ese contrato. Hasta entonces, ¿sí? Para nosotros, todo estaba en orden. No, ¿cuánto nos pudimos imaginar? Si es correcto todo lo que se ha argumentado y por lo que ya hay personas inclusive hasta en prisión, hasta que el resultado de la auditoría Superior de la Federación en 2017 arroje esos resultados, es cuando nos sorprendimos nosotros. Y entonces, ya atendiendo las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, es cuando tenemos esa comunicación con el Consejo para que estuvieran enterados de que lo mucho a hacer daño,
sin tener, hablando pues ahora de, sí, ¿no? sin decir las cosas exactamente como son, ¿no? Sí, no, En totalmente. enero del 2016 me busca gente de Sedatu Sí. con este contrato. ¿Quiénes te buscan de Sedatu? Dos personas que inclusive, fíjate que qué bueno que mencionas eso, ya son personas que están La secretaria era Rosario la Robles, Fiscalía ¿no? General En de la ese República, momento, la sí. secretaria era Rosario Robles, Alejandro Hinojosa, Claudia Morones. Fíjate que con quien he tenido mucha comunicación, porque les quedó muy claro a ellos, animal político. Okay. Daniel me dice, igual que muchas universidades se aprovecharon de esas dependencias, áreas que tenían necesidades financieras, dice. Nos queda claro que el gran problema está centrado en el gobierno federal, en esas dependencias. Pero bueno, punto y aparte. Perdón, Perdón, debo reconocer que has desarrollado muy buenas habilidades histriónicas. Es que me puse muy triste porque... ¿Por qué? Pues lo obligaron, cabrón. Pues al último, fíjate que... Lo obligaron. A mí lo que me parece... Él salvó, yo quiero hablar con Paulina Ocaña y con el gobernador para cambiarle el nombre del estudio A, que creo que se llama Tío Marcelo. Uno se llama Tío Marcelo, el otro se llama Abelardo Rodríguez. Abelardo, y ponerle Daniel Hidalgo, porque resulta que el señor es un héroe. Violó la ley, contrató empresas fantasmas para salvar a la televisora y nosotros pensando mal, chingado. Mira, al final de cuentas, esto de la estafa maestra, entiendo yo que es real, el escándalo es mayúsculo y parece una operación financiera diseñada en algún piso importantísimo en Wall Street, porque es así de complejo muy complejo. el asunto. Digo, tan complejo que no hay nadie, que nada más hay una persona en la cárcel por omisión. Nada más. ¿No? Y así de complejo es. Yo creo que en el caso de Daniel fue a hacer lo que él consideró que le toca hacer. Claro. Pero lo importante aquí, Jorge, es que a final de cuentas él fue a hacer eso motivado por tu ejercicio periodístico en la localidad, que evidentemente le movió el tapete y le obliga a tratar de ir a dar una explicación. Dijo que eran videitos, hay videitos. Pinches videitos. Eso me dolió más. No asumas el pecado de la soberbia. Eso me dolió más. Pero no asumas el pecado de la soberbia. Tú no eres así, tú eres humilde de nacimiento. Eso me consta a mí. Pero, te conozco hace muchos años. Eres muy triste. No, ya en serio. Hay que ver las cosas en el contexto. Estás haciendo una exposición de hechos que ahí están públicos. Hay algunas personas que tienen un micrófono que están dándole seguimiento a lo que tú haces. Bueno, al final de cuentas, pues como decía la exgobernadora, palomita para tu trabajo y allá ya será la ley la que se encargue de juzgar o no a Daniel o la gente que lo quiera juzgar o no. Pero al final, pues él es un financiero que hace cosas de financieros. Así es. Fíjate que hecho en casa de bolsa, además. Te voy a decir una cosa. Daniel hizo un muy buen trabajo al frente de la televisora. Lo digo honestamente. ¿Lo pusieron para eso, para el tema financiero? Hizo muy buen trabajo al frente de la televisora. No lo suficiente, porque yo lo he dicho, yo alguna vez que hablé con él le dije, Daniel, si a mí no me dejaron venderla, véndela, esta cosa no tiene remedio, es un barril sin fondo, lo sigue siendo. Él se queja mucho de que recibió una televisora en quiebra. Sí, por supuesto, nunca lo hemos negado. Nosotros la recibimos en quiebra, la entregamos en quiebra, él la entregó en quiebra y va a seguir estando en quiebra. En quiebra, claro. Entonces, eso no tiene ningún punto. Aquí hay una cosa que resalta, que por cierto lo que decía Miriam, fíjate, mira, estas son la lista de las empresas que Telemax subcontrató para supuestamente prestar un servicio que de antemano Daniel, lo dijo en el programa hoy, sabía que no iban a prestar. En su narrativa de hoy dice Daniel, me hablan de Sedatu, me ofrecen este esquema, yo no estoy de acuerdo con los porcentajes que se manejan, lo rechazo, pero luego me habla el subsecretario de egresos, Gustavo Rodríguez,
creo que le dicen el huevo. Sí. Y me dice, Me dejaron un carro muy caro, muy al final del... Oye, me dice, que le dice, oye, fíjate que no va a haber dinero para Telemax. Ahí está lo de Sedatu. Ah, bueno, pues entonces, si lo sabía el subsecretario de Egresos, es obvio que lo sabía el secretario de Finanzas y lo sabía la gobernadora, que además es presidenta del Consejo de Administración. Ahí está lo que hacía Miriam en las empresas. Por ejemplo, Arquine SASB. El concepto por el que lo subcontrata Telemax es planteamiento conceptual base para el programa denominado Vivienda para Prosperar. Esa es una empresa fantasma, ¿no? Es una EFO. Pero está, por ejemplo, el Universal. Obvio, el Universal no es una empresa fantasma. El Universal, el periódico. Sí. Inserciones en medios impresos. Está SPIN, Taller de Comunicación Política, que también los conocemos. O sea, mezclaron entre las 9 empresas fantasmas con empresas que sí existen. ¿Y esas empresas que existen prestaron algún servicio al respecto? Sí prestaron porque servicios. Luego en el Universal prestan otros servicios, como darle raite a subsecretarias y esas cosas. Pero te voy a decir una cosa que dice en la auditoría que omite Daniel en su explicación hoy con Aarón Tapia. La auditoría dice que para empezar, le mintió a los auditores Daniel Hidalgo. Voy a leer, ahí está pasando textualmente en la pantalla. Daniel Hidalgo dijo que ellos pues le dijeron qué empresas iban a contratar, ¿no? Pero le dijo a los auditores, en entrevista realizada al gerente de Administración de Finanzas y al director general de Telemax, o sea, Daniel, el 13 y 14 de septiembre del 2017, respectivamente, manifestaron que la televisora cuenta con la capacidad técnica, material y humana para realizar los servicios solicitados por la Secretaría al 100%. Falso. Sin embargo, la televisora tiene otros servicios que cumplir, por lo que subcontrató los servicios solicitados por la Sedatu, debido a que las órdenes de servicios emitidas por la Secretaría tenían un tiempo para entregarse. Y la televisora no contaba con el personal disponible para cubrir los trabajos solicitados por la Sedatu. Por lo que la televisora localizó y cotizó a los proveedores subcontratados a través de Internet y en la cartera de proveedores con la que cuenta la televisora. O sea, en la mañana dijo con Aarón Tapia, a mí me habla el subsecretario de Egresos y me dice, así vamos a hacer las cosas. Y sí es cierto, le quedó una lana a la televisora. Y sí es cierto, se hizo también en el gobierno anterior. Tiene razón. En la administración de Roberto Béjar se hicieron este tipo de operaciones que son ilegales. Entonces, si cometió una ilegalidad Roberto en su momento, pues quiere decir que pues está justificada que la cometa él también, pues no, ¿verdad? Y lo sabía el gobernador Padres también, que era el presidente del Consejo de Administración. Lo que pasa es que a mí me parece que de pronto el uso de los términos puede resultar contrastante. Algo que es ilegal para mí es algo que un juez dice que es ilegal. Mientras un juez no diga es ilegal, es irregular. Por lo menos los auditores lo están diciendo. Sí, es un dictamen, y el tema es que su exposición del día de hoy con Aarón contradice lo que le dijo a los auditores de la auditoría. Vamos a ver otro pedacito, por favor. Quebrada la empresa, que nosotros te podemos hacer el mayor parte de esos trabajos y sería un excelente contrato para que en vez de que le deje 28 millones de pesos que le dejaron de utilidad a la televisora, pues le dejara mucho más utilidad, ¿no? En esa medida... 312 millones, casi 312 millones, con IVA, ¿no? Son como 160 millones, ¿no? Entonces, ahí les dije, no me interesa, y el esquema tampoco, vamos a seguirle buscando. Entonces ya, se queda muy claro que no estamos interesados. Pasa enero, febrero, marzo, abril, para entonces, y en el acta, que qué bueno que la mencionas, el acta de Consejo de Administración, ahí se describe, más que se autorice, se informa al Consejo de Administración, también hay que ser preciso. Y ahí
ya teníamos muy claro el boquete de los 274 millones de pesos que había que hacerle frente. ¿Sí? Entonces, Hacienda, siempre Hacienda, obviamente en una situación compleja que se recibe la administración, buscaba dónde hacer recortes. Y una de esas áreas era recortar recursos de la televisora. No nos recortaron, al contrario, pudimos aumentar los contratos de publicidad de 55 a 75. Gracias a las estrategias comerciales, nosotros pasamos de generar ingresos por 55 millones, que fue como la recibimos anuales, a el doble, 110 millones de pesos por año. Con esos 55 adicionales fue como fuimos resolviendo los pasivos heredados. En abril me dice la subsecretaría de egresos, en efecto me dice, no va a haber recursos para hacerle frente a los 270 millones. Abril 2016. 2016. Y se está acercando Sedatu por este conducto. Les dije, también me buscaron a mí hace 3 meses. Y les dije que no. Pero ciertamente tenemos un grave problema financiero, que también consta en esa acta de Consejo de Administración, y voy a validarlo, porque sí, la condición era subcontratar a las empresas y que quedara un porcentaje del 8% del valor de los contratos. Vamos a la Contraloría, ¿sí? Vamos al ISAF, que también preciso. Ahí Jorge se equivoca, dice que Moya era el titular del ISAF. Era Pablo, era Ramón ¿no? Moya. Eugenio Pablos. El anterior Ramón Moya. Sí. Que también por eso te digo, hay que ser muy cuidadoso cuando uno busca informar. Y entonces dicen, la televisora es una sociedad anónima de capital variable, ciertamente de participación estatal mayoritaria, pero se rige por la ley mercantil, ¿sí? Código de Comercio. Los porcentajes famosos, que es por lo que está la supuesta inhabilitación, ¿eh? por los porcentajes, por haber subcontratado más del 49%. Sí, esa es la, ¿sí? No le aplican a la televisora. Cada contrato que ingresa recursos a la televisora son ingresos propios. Pero tú escribí una carta donde te comprometías precisamente eso y decías que sí tenías cuando el yo reviso los contratos, material cuando yo reviso los para contratos para firmar, por eso es que vamos y nos damos a la tarea de que revise Contraloría y el ISAF de que no se iban a respetar esos porcentajes. Aún así dicen, si proceden, ¿por qué? Porque no aplican excedernos del famoso 49%, podemos subcontratar más del 49%. Donde te comprometiste a no exceder ese Lo que pasa es que también... La verdad es que, te digo, yo respeto mucho a Daniel, pero creo que se enredó en esta explicación, porque termina diciendo que, pues prácticamente sí, le ordenaron de la Subsecretaría de Egresos que hiciera estas operaciones, que él ya había rechazado, porque parecía que no le convenían, pero haz de cuenta que le doblaron la manita y le dijeron, oye, es que si no, no vas a tener dinero para pagar las cosas del día a día de Telemac, que ya sabemos que siempre está en déficit, ¿no? Siempre. Y bueno, hay una parte pues muy personal que dice él, que por cierto la comparto, donde dice, es que yo creo que ya pasamos esa parte, donde dice, bueno, pues me dejaron solo, nadie me apoya, todo el mundo me dejó solo, no sabemos qué pasó. Aquí lo que dijimos ¿Pero qué esperaba que ocurriera? Pues que salieran a defender. No, pero ¿quién? ¿Pero por qué? Pues porque pagaban la nómina a tiempo. Final de administración. Porque pagaban la nómina a tiempo, eso fue lo que dijo. Cada... ¿Falta ese? Bueno, vamos a ver un último pedacito, porque ya se nos está yendo el tiempo y la verdad es que hay que escuchar a este muchacho. También está porque rara la simple y cosa. Sencillamente, acuérdate, mi función no era nada más abocarme esos contratos, ¿verdad? Era el director general de la empresa. ¿Y quién era el que se tenía que abocar? Y yo se los dije muchas veces, cuando me comienzan a hacer campaña mediática, a ver, les digo, ¿por qué no sacan en dónde vivo? ¿Por qué no sacan en qué me muevo? ¿Por qué no sacan mi declaración patrimonial? Bueno, ¿por qué no sacan mis tarjetas, mis adeudos?
Actualmente, Porque ¿qué en haces 34 ahorita? años. ¿Eres maestro Sí, de la soy Unison? maestro de universidad, así es, materias de finanzas corporativas. ¿No tienes mercado algún dinero, negocio ahí, ningún constructora, negocio. algo? Porque luego salen así, pues, En lo ¿no? absoluto. O vacas, o no sé. Pues, En lo absoluto. Fíjate que se me quedó muy grabado cuando sale Santiago Nieto y dice, salgo con más deudas que con las que entré. No, yo no salgo con más deudas que con las que entré. Yo salgo con las peores deudas de mi vida profesional en 34 años. Y eso nadie lo pone para ver, ahora sí, quién es Daniel Hidalgo, ¿verdad? Por eso es que puedo caminar con la frente en alto, Aarón. ¿Qué hice yo? Sacar adelante una televisora. Y lo tengo que decir, muy crudo esto, ¿eh? ¿Cuánta gente está conmigo ahorita de mis principales colaboradores apoyándome? Ninguno, Aarón. Y eso es un mensaje para quienes están haciendo administración pública. Ojo, cuando vienen los problemas, uno se queda solo. ¿Sí? Esas 150 familias que pudimos sacar adelante pagándoles la nómina, ¿cuántos se activan en el tweet, en las redes sociales, para opinar quién es Daniel Hidalgo, quién conocieron? El único que lo hizo fue Pepe Victorino. Y ahí tengo mi cuenta de post, pero él es porque a él le ¿no? sí, porque es el que representa a los sindicalizados. ¿Sí? Oye, él sí, y debo de reconocerlo. He trabajado, porque fui director general de Listezón, con más de 130 sindicatos. Otro caso ese, ¿no? Pero y con Pepe me sigue uniendo una gran comunicación. Un hombre entero que se puso la camiseta, porque en vez de buscar beneficios como sindicato o adicionales, entendió que la empresa estaba quebrada. Y ahí sí tengo que destacarlo. Pero cierro ese paréntesis. Y me dice mi esposa, y se lo dice a mis hijos, no quiero héroes. Los héroes terminan en el cementerio. Pues mire, híjola, Luis Alberto Viveros, no hay mucho que, de verdad no hay mucho que decir sobre esta respuesta de Daniel. Prácticamente está aceptando que él recibió una orden para llevar a cabo estas operaciones. Obviamente no explica que contrató empresas fantasma, no explica pero él no las contrató, pues le dijeron que las contratara. Bueno, pues si le dijeron que aceptara el convenio. Pero como dice él firmó. Sí, claro. Y digo, lo que sí me parece muy dramático en su tono es me dejaron solo. Pues él ha vivido en la política toda la vida, su familia, al menos su familia política, ha vivido la política toda la vida y entiende perfectamente que las cosas así son. Estás arriba, están contigo, estás abajo, todo el mundo sale corriendo y ahí te dejan. Oye, ahí te pero echas, interesante que al final de cuentas, aunque dice que él estaba siguiendo órdenes, dice, prácticamente deslinda a la gobernadora del tema. En la otra participación dicen, a mí, yo la gobernadora nomás era la presidenta del consejo, ¿estaba enterada o no? Obviamente que sí estaba enterada porque fue una comunicación de la secretaria y mandaron a gente de su confianza como el subsecretario de egresos a operarlo con él. Está prácticamente dándonos la razón en todo lo que hicimos. Por cierto que sí tuvimos un error, bueno, varios, pero no era Moya el contralor, el titular del ISAF, tiene razón, y tenemos un pequeño problemita de tiempos. No quedamos bien aquí después de... ¿En el ISAF? Estaba este señor Pablos, ¿no? Eugenio Pablos Santillón. Sí, no estaba, porque hoy pusimos a Moya y le pedimos una disculpa porque... Moya en ese tiempo estaba... Moya estaba en el Congreso. Sí, ya repartía queso, pero todavía no hacía panelas. No, hacía queso y ratoneras también. Así es. Entonces, de verdad, prácticamente, pues nos dan la razón en estas 4 piezas que publicamos el día de hoy. Lo único es que niega que se le haya ofrecido el criterio de oportunidad, al mismo tiempo que se siente solo, se siente abandonado. Sobre todo para efectos del grueso de los televidentes, del auditorio, de la gente en las redes, el criterio de oportunidad es el símil al testigo protegido, pues. O sea, es el dedo, ¿no? Tú sueltas la sopa y nosotros te dejamos en libertad y no pasan, así como en la ley y el orden, ¿no? En todos los casos así andan. Y aquí, pues ya lo veíamos con Miriam ahorita, pues le han metido material, le han metido consistencia, le han metido
estrategia jurídica y no pasa nada. Y sigue sin pasar nada. Y no pasa, ya se va Lozoya. Rosario no tarda en salir también. Rosario la veo un poquito más complicada. Salió la maestra El Bester, porque pues, estaba... sí, 6 años, 8 años después. Sí, ¿no? Pues, pero salió. Y el tema, a final de cuentas, es Daniel está padeciendo las consecuencias de un ejercicio en política irregular que merece el señalamiento de un trabajo periodístico serio como el tuyo. Podremos estar de acuerdo, podremos no estar de acuerdo, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no tiene razón. Mientras sustentes documentalmente lo que se ha dicho, pues ahí están las respuestas en el espacio donde él se consideró a modo y cómodo para poder hablar y argumentar. Pues No siempre se decide uno por la mejor opción. Yo recuerdo mucho, tú te acordarás, estabas muy chamaquito, soy mayor que tú. Me debieras hablar de usted. Mucho mayor. Me debieras hablar de usted. Yo lo respeto, señor Riveros. Pero me acuerdo cuando Toño Duarte insistía en su famosa revista, sí, dedicaba una página entera a decir, este espacio está dedicado para Gulmaro Pacheco, que se hace llamar Bulmaro para que dé su aclaración. Y dejaba la página en blanco. Es cierto. Bulmaro nunca le contestó, ¿no? Por supuesto. Sí. Viejo lobo de mar.